Vamos, le invito que vaya conmigo a Primera de Pedro 5, del 5 al 7. Primera de Pedro 5, del 5 al 7. ¿Lo tenemos todos? Primera de Pedro 5, del 5 al 7. ¿Estamos listos allá atrás? Y así dice la palabra del Señor. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra ante ella y ante ti, nada queda encubierto, porque tú escudriñas lo más profundo de los corazones. Tú escudriñas nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Oh Señor, sin tu espíritu habré hecho esto en vano. Necesito, Señor, que tu Santo Espíritu venga y aplique tu palabra con poder en cada corazón. Oh Padre, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. El tema del sometimiento en la primera carta de Pedro es un tema recurrente. Él repite varias veces el tema de someterse unos a otros. Él manda en el capítulo 2, versículo 13, a someterse a toda institución humana. En el versículo 18, a someterse a los jefes. Y en el capítulo 3, él manda a los cónyuges a someterse unos a otros. Y él manda que los cristianos seamos sumisos, que mostremos el carácter de Cristo, por lo que él mismo dice en el segundo capítulo, versículos 9 y 10, somos linaje escogido, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. Fuimos adquiridos por Dios, fuimos comprados por Dios a precio de de la preciosa sangre de su Hijo. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz. Pedro está interesado en la madurez espiritual de la iglesia en un tiempo de persecución. Y usted dirá, bueno, pero aquí estamos en libertad, aquí no hay persecución. Hay otro tipo de persecución. La persecución de hoy es más sutil. Es una persecución que viene a través de muchas fuentes diferentes, pero hay persecución. El evangelio siempre ha estado en persecución. Vivimos en un mundo que es hostil al evangelio, que odia al evangelio, que odia a Dios. Como alguien dijo, lo único que el mundo odia de Dios es que Él sea Dios. Que el mundo odia a Dios. En Filipenses 1, del 9 al 10, Pablo dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más
en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Así que Dios quiere hacernos entender a través de enseñarnos su palabra. Es por eso que el tiempo de la predicación debe ser un tiempo reservado, debe ser un tiempo donde solo se predique la palabra, porque Dios está interesado en tu mente. No va a pasar nada en tu corazón si primero no pasa en tu mente. ¿Usted entiende eso? Si primero no pasa aquí, si no hay conocimiento de Dios a través de la palabra, no va a pasar nada aquí. El Salmo 32, versículo 8 y 9 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y luego él dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Que Dios está interesado en enseñarnos a través de su enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, Pedro, el apóstol Pedro, ya se ha referido a que todos nos sometamos a las autoridades, sea al rey como al gobernador, sea al alcalde como al policía. Pero ahora, en el versículo 5, él se refiere a los jóvenes. Pedro se enfoca en ese segmento de la población de la iglesia, que en los tiempos de Pedro, y creo que hoy también, llegaba como hasta los 30, la juventud, ese periodo de nuestras vidas. ¿Y por qué él se enfoca en los jóvenes ahora? Bueno, porque era el único segmento de la iglesia que él no le había hablado directamente. Él le dice, sométanse, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. Por el contexto, la palabra anciano se refiere a los pastores, pero la Biblia de las Américas lo dice de una forma un poco diferente. Dice, los más jóvenes están sujetos a los mayores. Y es que en las edades de la juventud, por el hecho de ser más fuertes, vigorosos, de ser más saludables, de ser más hábiles en muchas cosas, la tendencia natural es a no someterse a nadie. No someterse a nadie. Muchas veces los más jóvenes marginan a los más mayorcitos porque no saben ni encender un teléfono inteligente. No saben encender una computadora. Y en nuestro contexto, aprender inglés nos cuesta un horror. Ahora, mientras ellos hablan inglés de manera fluida porque nacieron aquí o llegaron chiquitos y la escuela y todo esto. Ahora, es más fácil aprender a manejar una computadora, aprender un idioma u otro, que aprender a vivir. Es difícil aprender a vivir. La vida es una escuela que nos va a tomar toda la vida. La experiencia no se improvisa, las canas están ahí y no están de más. Aunque algunas hermanas son bien bendecidas por el milagro del tinte. Sí, la hermana ya, yo me sorprendí cuando la vi, yo dije, Dios mío, y esa hermana es nueva. Gloria a Dios. Pero le queda bien, hermano, le queda bien. Así que es más difícil para un joven someterse, porque en esas edades, ¿cuánto sabemos? ¿Cuánto sabemos? ¿Recuerdan la historia de Jeroboam, el hijo de Salomón? Eso está en Primera de Reyes 12, léalo en su casa.
Pero este joven, a la muerte de Salomón el rey, a él le tocaba el turno de ser rey. Y él se reúne con los ancianos y los ancianos le dicen, en palabras mías, bueno, si tú le quitas un poco la carga al pueblo, ellos te van a amar para siempre. Quitarle un poco los impuestos, aliviánale la carga. Pero el joven Jeroboam, dice la Biblia, que no escuchó el consejo de los ancianos y se fue y escuchó el consejo de los jóvenes de su edad, de sus compañeros de bonche y de jangueo. Y ellos le dijeron, no, ponle más carga a esa gente. Entonces, el joven rey Jeroboam, por allá por Primera de Reyes, salió diciendo, tu padre agravó vuestro yugo, en el versículo 11, desde el 10, dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Y él le dijo, el menor de los dedos míos es más grueso que los lomos de mi padre. O sea, mi padre era un debilucho. Ahora pues, mi padre los cargó con pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre los castigó con azote, mas yo castigaré con escorpiones. En otras palabras, mi padre era un debilucho. Ustedes van a ver lo que es un rey fuerte ahora. Bueno, como consecuencia de eso, y léase la primera carta de Reyes, se dividió Israel. Israel se dividió por la locura de un joven. Así es que Pedro manda a los jóvenes, a los más jóvenes, no solo a someterse a la autoridad de los pastores, sino también al consejo de los mayorcitos. Pues tenga cuidado, porque también usted como hermano de más edad, tenga cuidado como usted aconseja. Amén. Tenga cuidado que su consejo sea el consejo de la palabra de Dios. Amén, mis hermanos. Ahora, la segunda forma, la primera, cómo se ve, cómo luce un cristiano maduro, es en sumisión. La segunda es en humildad, vive en humildad. La parte B del versículo 5 y el versículo 6 dicen, y todos, ahora él se refiere a todos los miembros de la iglesia y le dice, y todos sumisos unos a otros. ¿Revestidos de qué? De humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y él dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Pedro se dirige a toda la congregación. Sométanse unos a otros. Y le dice, revístanse de humildad. ¿Sabe? Hay gente que le gustan que uno caiga allá abajo en la predicación y comience a hablar de ropa. Yo voy a hablarle de ropa un momentito. Revístase de humildad. La palabra revestirse significa atarse algo encima en el griego. Es como un delantal. Se llega a un trabajo y se pone como un uniforme encima de su ropa. Cúbrete con una actitud de humildad mientras te somete a las autoridades. Cúbrete de humildad. La palabra humildad aquí significa, en griego, de poca importancia mental. Significa autodegradación. Es la actitud de servir de manera voluntaria aún en las tareas más bajas. Recuerdan cuando el Señor allá en Juan capítulo 13 se amarró la toalla, cogió un lebrillo con agua y comenzó a hacer la tarea del esclavo más bajo. Comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Eso es ser humilde. Romanos 12:3
Dice, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Que no tenga un más alto concepto de sí mismo. Eso es humildad. Ahora, si usted se da cuenta, en los versículos 1 y 2 de Romanos 12, él comienza diciendo, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Por cuál es misericordia? Bueno, él ya dijo en los capítulos del 1 al 3 que el hombre no busca a Dios, que no hay ni uno bueno, que todos estamos bajo condenación. Y a partir del versículo 4, él comienza a hablar de la salvación por fe, de la salvación gratuitamente por gracia otorgada a aquellos que creen. En el 2, el versículo 2, él aconseja y dice, no se conformen a este siglo, no se amolden a este siglo, transformen sus mentes, transfórmense por medio de la renovación de sus mentes. Y entonces el versículo 3, él dice, nadie tenga de sí mismo más alto concepto que el que debe tener. Es lo que quiere decir, oye, yo fui que te busqué, tú estás bajo condenación, yo te salvé por gracia. ¿Qué es lo que tú te crees? Eso es lo que le está diciendo en palabras mías. ¿Qué es lo que te crees? Fuiste salvo por gracia. ¿De qué te jactas? ¿De qué te enorgullece? Así que Pedro confronta el problema del orgullo en nuestras vidas. El orgullo afecta nuestra relación con nuestro prójimo y, claro, nuestra relación con Dios. Así que la humildad es ese uniforme de un solo size que todo cristiano debe vestir. Es un size universal. Me sirve a mí, te sirve a ti. Nos sirve a todos. Ese es el vestuario del cristiano. Ponte el uniforme de la humildad. Ese es el llamado de Pedro a la iglesia en el día de hoy. Ahora, Pedro pasa a dar la primordial motivación para que seamos humildes. Él dice, porque Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. El orgullo y el orgulloso están en contra de Dios. Y Dios está en guerra contra el orgulloso. Esa es la motivación de Pedro. Si tú te paras en la posición de orgullo delante de Dios, Dios está enojado contigo o conmigo. Porque el orgullo es enemigo de Dios. Por eso Dios lo resiste. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, dice el Señor, y así todas estas cosas fueron. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Cuál es tu actitud cuando la palabra es predicada? ¿Tú tiemblas ante la palabra de Dios? ¿O tú simplemente dices, otro mensaje del pastor? Mira con lo que vino ahora. Bueno, si yo con lo que el pastor vino fue con un cuento, o con lo que el pastor vino fue una idea de su propio pensamiento o su propio corazón, tu actitud es buena. Pero si el pastor, el predicador, está predicando la palabra de Dios con fidelidad, el consejo de Isaías es tiembla. Humíllate ante la palabra y tiembla. Ahora, ¿qué es el orgullo? Y me voy a asistir de una definición en este punto del pastor Sugel Michelin, de un estudio que él hizo sobre el orgullo. El orgullo es una evaluación inadecuada de nosotros mismos, producto de un desconocimiento de quién es Dios.
por un lado, y un desconocimiento de nuestra verdadera condición. Así que orgullo es una evaluación inadecuada de nosotros mismos, producto de que no conocemos a Dios. Y como no conocemos a Dios, no nos conocemos a nosotros mismos. Y fruto de eso, creemos que somos más de lo que somos. Y eso nos lleva a demandar que los demás nos traten conforme a lo que nosotros creemos ser. Pero ¿cómo se atreve a tratarme así? Él no sabe quién soy yo. Como dice el refrán, hay personas que si usted la compra por lo que valen y la vende por lo que ellos creen que valen, se hacen millonarios. Porque creemos que valemos tanto, que no nos pueden tocar ni con el pétalo de una rosa. La cura contra el orgullo es conocer a Dios. Y a través de ese conocimiento, conocernos a nosotros mismos. Conocer a Dios. Cuando en Isaías capítulo 6, vio al Señor. Isaías tenía muchos años siendo el profeta, el hombre de Dios en Israel. Y él vio al Señor sentado en su trono y que sus vestidos llenaban todo el templo. Él cayó como muerto. Dijo, como yo, un hombre inmundo que habita en medio de hombre con labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Se cayó como muerto. El profeta de Dios, el hombre de Dios. En la historia de las monarquías se decía que mientras más grande era el título del rey, mayor era su ropaje. De hecho, en los años 50, cuando coronaron a la reina Isabel de Inglaterra, el encaje de sus vestidos tenían 36 metros de largo. Un grupo de damas tenían que llevarlo de tan pesado que era. Pero Isaías acababa de ver al Rey. Cuando vemos a Dios con la perspectiva correcta a través de su palabra, entonces nos humillamos y sabemos, hermanos, que no somos nada. Nabucodonosor entendió esto allá en Daniel capítulo 4, versículo 35. Cuando él dice Nabucodonosor que los hombres son que Dios ve a los hombres como nada. Así que la cura contra el orgullo es conocer a Dios. Nosotros fuimos creados conforme a la imagen de Dios. En la medida en que conocemos a Dios, que nos vemos en el espejo de Dios, vamos entonces a darnos cuenta cuán lejos estamos de la perfección, cuán lejos estamos de esa imagen en la cual Dios nos creó, cuán lejos estamos. Así que el conocimiento es vital, conocer a Dios. La ignorancia es el problema. Ahora, aquí hay algunas características sobresalientes del orgullo humano. Características. Número 1, produce autopromoción y autoexaltación. El orgullo. Antes de buscar la gloria de Dios o exaltar las capacidades de otras personas, de manera sutil, el orgulloso tiene su propia agencia de publicidad. El orgulloso se las arregla para ser el centro de atención de un modo u otro. Sus temas de conversación favoritos serán sus logros, sus problemas, sus achaques, su familia, su esposo, sus planes, sus vacaciones, sus hijos. El orgulloso es hipercrítico, siempre está listo para encontrar faltas en los demás. Y es muy escaso en alabar las virtudes de otros. Hasta se hiere cuando otro es promovido en su trabajo. Porque él merecía eso, según él.
Es alguien que con tal de construir su propia reputación, es capaz de destruir la reputación de otros. Como dijo el personaje Mafalda, para amasar fortuna hacen harina a los demás. El orgulloso promueve un espíritu independiente y autosuficiente. Y eso es un problema que toca hasta los matrimonios. Independencia. O sea, un hombre y una mujer se casan y cada quien quiere ser independiente. Y entonces, ¿para qué se casan? Es una pregunta lógica, ¿no? Un espíritu de autosuficiencia. Dios quiere que seamos dependientes de Él. Que le busquemos a Él en oración. Somos tan autosuficientes que muchos llamados cristianos han cambiado la oración por la declaración. Han cambiado el clamar a Dios, el gemir a Dios por declarar y arrebatar y decretar. Orgullo. Mira lo que dice Deuteronomio 8, del 11 al 17. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de las rocas del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Te oye gente que dice, todo ha sido mi esfuerzo, mi propio esfuerzo. Este tipo de orgulloso vive como que todo lo que ha logrado, el lugar donde ha llegado, es fruto de su propio esfuerzo. Hay gente que cree como que nadie le ha ayudado en la vida. Hermano, desde que usted nació, si su mamá antes de nacer hubiera decidido abortarlo, usted no hubiera nacido. Pero usted nació porque no la abortaron. Después se encontró con una mamá y un papá que le dieron comida. Usted no los conocía, pero ellos le dieron comida y le dieron casa. Le dieron ropa, techo, zapatos. Después hubo maestros en su escuela. Hubo una escuela y hubo maestros. Después hubo un trabajo. Alguien confió en ti para trabajar. Somos el producto de la influencia de muchas personas. Después alguien te habló de Cristo. Mire, el orgullo es tan peligroso que hay muchos cristianos que quieren llevarse la gloria hasta de su propia salvación. Yo estaba caminando perdido y un día yo decidí venir a Cristo. Y yo me he mantenido en Cristo. Y yo oro, y yo ayuno, y yo busco a Dios. Y yo. Puro orgullo, hermano. Y después se enganchan a evangelistas o predicadores y dicen, y yo salvé tantas almas para Cristo. Y yo traje 100 vidas para Cristo. Y yo hice aquello. Y yo liberté endemoniados y sané enfermos y hice lo otro. Y después que duran media hora hablando de ellos, en 5 segundos dicen, pero la gloria es de Dios. ¿Qué les parece? Orgullo. Así que el orgulloso, según él o ella, no necesita consejo. No necesita enseñanza.
Es demasiado sabio, pero en su propia opinión. Y la Biblia dice que el sabio en su propia opinión es un necio. El orgulloso es autodefensivo. Siempre se justifica rápidamente. Usted lo encuentra en los trabajos. Ellos nunca cometen errores. Y los encuentra en el hogar. No fue él, yo no fui. Desde chiquito, porque dice Proverbios que la necedad está atada al corazón del muchacho. Siempre que encuentra a alguien a quien echarle la culpa de sus fracasos, nunca dicen, me equivoqué, cometí un error. El orgulloso procura los primeros puestos. No estoy hablando de la silla que adelante. A mí siempre me ha gustado sentarme adelante. Digo, es que en la escuela yo era siempre más chiquito, el más debilucho y siempre tenía que sentarme adelante. Pero esto habla de títulos. Nos encantan los títulos. El orgulloso publica en Facebook, en Instagram y demás hierbas aromales cuando le da un plato de comida a alguien. No puede hacer algo sin publicarlo. Aunque abajo le ponga una coletilla evangélica y diga para la gloria de Dios. Eso es un cliché. ¿Qué significa la palabra cliché? Bueno, es una palabra o frase que se usa para justificar algo. Cliché. Pero es algo que no sale del corazón. El orgulloso pretende alcanzar el lugar que solo le corresponde a Dios. ¿Se recuerdan de Lucifer? Subiré al trono. Él quería ser como Dios, él quería ostentar el lugar de Dios. Y usted dirá, no, pero yo no soy así, no, pero en tus actuaciones, examinémonos, hermano. En nuestras actuaciones, oramos a Dios. En nuestras decisiones, consultamos la palabra de Dios. Estamos consultando la palabra de Dios en cuanto a con quiénes nos relacionamos, qué negocios hacemos, qué cosas hacemos. El orgulloso se opone a la existencia de Dios y si pudiera mataría a Dios. El Salmo 10, versículo 4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No existe Dios para él. El orgulloso confía en sí mismo y se rehúsa a confiar en Dios. Dice Proverbio 28-25, el altivo de ánimo suscita contienda, mas el que confía en Jehová prosperará. Usted habla con personas que están llenos de ellos mismos, que es literalmente imposible que Dios haga algo en esa persona, porque esa persona es Dios de su propia existencia. John Piper dijo, la confianza en Dios es el latido del corazón de la humildad, confiar en Dios. El orgulloso no confía en Dios, porque es más fácil confiar en mis propias fuerzas. Es más fácil confiar en el cheque que me llega el sábado. Es más fácil confiar en mi juventud. Es más fácil confiar en que siempre he sido saludable. Es más fácil confiar en que tengo habilidad para trabajar. El orgullo mantiene al hombre en pie en guerra contra Dios. Hermano, esto es un problema que nos atañe a nosotros, a los humanos, cristianos y no cristianos. El orgullo está en guerra contra Dios. Ahora recuerde, el orgulloso no le hace daño a Dios. Nadie puede hacerle daño a Dios. Usted sabía eso, ¿verdad? A Dios es imposible hacerle daño. Lo que sí hace el orgullo es desfigurar la imagen de Dios en el hombre.
Y Pedro sigue diciendo, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Quieres que Dios te mire de lejos? Viven en orgullo. Charles Spurgeon dijo, solo tenemos dos opciones. O nos humillamos o Él nos humilla. Así que el versículo 6, ahora Pedro dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. El consejo de Pedro es, humíllate. Ven a Él humillado, cristianos y no cristianos. Humillémonos ante la mano poderosa de Dios. ¿Qué es la mano poderosa de Dios? ¿Qué significa esa frase? Bueno, número uno, significa el gobierno soberano de Dios. Humíllate ante el gobierno de Dios. ¿Sabe que hay gente que cuando vienen las pruebas reniegan contra Dios? Hay gente que no aceptan las aflicciones y comienzan a veces de una manera sutil a renegar contra Dios. La mano poderosa de Dios es el gobierno soberano de Dios. Es el poder soberano de Dios en acción. Hermanos, Dios siempre está cumpliendo su propósito. Hermanos, Dios siempre está en control. No es porque usted le diga, Señor, toma control. No, Él está en control. Él gobierna. Él gobierna su universo. Hermanos, a Él no se le ha escapado ni se le escapará nada de su control. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo o en el tiempo propicio. Ahora, entendamos algo. Habiendo dicho que Él es soberano, habiendo dicho que Él gobierna, debemos entender algo. Dios exaltará, libertará de sus pruebas, sufrimientos y dolores a los creyentes a su tiempo. Es a su tiempo. No te vale decretar ni declarar. Esos son puros cuentos. ¿Estás pasando tribulación, prueba, angustia? Humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te liberte de esa prueba cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. ¿El tiempo de quién? El de Dios. Si nos sometemos a Él es porque estamos caminando en humildad. Si nos volvemos rebeldes, estamos peleando contra los propósitos de Dios. El día pasado vi la historia de Mohamed Ali. Él decía que bailaba como mariposa y peleaba vuela como mariposa y pica como una abeja. Uno de los boxeadores. Yo no soy fanático del boxeo para nada, absolutamente cero, pero me gusta leer historia. ¿Se imagina usted que nunca ha peleado ni con el gato, que a usted lo suelten en el ring con una máquina asesina como esa?
que lo suelte con un peso pesado en los tiempos de él, porque ya él no existe. Hermano, si tú te vuelves rebelde contra Dios, jóvenes, 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 por amor a su alma, no creas que te la sabes toda. El salmista David pudo decir, joven fui y he envejecido. Tú todavía no lo puedes decir. Y hay un buen grupo de nosotros que ya podemos decirlo. Tú todavía estás en el joven. Si nos volvemos rebeldes, comenzamos a pelear contra Dios. Tener a Dios de enemigo es un problema serio. Serio problema. El Dios que habita en la eternidad. El Dios que todo lo ve. El Dios que todo lo puede. El Dios que gobierna el universo. Tenerlo de enemigo es una cosa seria. Si nos volvemos rebeldes entonces y comenzamos a pelear contra los propósitos de Dios, o comenzamos a creer que Él es cruel e injusto, entonces ¿qué va a pasar? Que nos vamos a perder la bendición de disfrutar de su gracia. Porque Él resiste a los soberbios y Él da gracia a los humildes. Lucas 14:11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Hermano, Dios va a destruir el orgullo de todo ser humano. Te dice, ¿qué? Sí, Dios lo va a destruir. Dios va a destruir el orgullo de todo ser humano. Eso es algo muy serio. En algunos lo va a destruir a través de su gracia y lo va a traer a Cristo humillado. En otros lo destruirá bajo el peso de su ira. Son solo dos opciones que Él necesita. O su gracia o su ira. Eso nos lleva al tercer y último punto. ¿Cómo luce un cristiano maduro? Bueno, un cristiano maduro vive confiado en Dios. Aunque la higuera no florezca, como dice Habacuc. Aunque no florezca la higuera. Hermano, si el Señor cuida de los pajaritos que hoy están volando y mañana se mueren, ¿cómo no va a cuidar de ti? Ahora, para llegar al punto de la confianza, hay que pasar por el punto de la humildad. Solo los humildes confían en Dios. Dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Es una de las promesas más hermosas de la Biblia, pero usted tiene que leerla en el contexto completo. Usted no puede echar la ansiedad sobre Dios si usted todavía está confiando en usted. Si usted todavía confía en sus propias fuerzas, en sus propias habilidades, en su juventud, en su fuerza, usted está confiando en que usted es muy hábil para trabajar, usted está confiando en su cheque semanal, usted está confiando en usted, en su propio esfuerzo, entonces usted no va a echar su ansiedad sobre Él. Echando toda vuestra ansiedad. No dice una parte, toda. Así que si caminamos en sumisión y humildad en tiempo de pruebas, vamos a ser fortalecidos por el Señor. Vamos a echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Ahora, el verbo echando en presente continuo, el verbo echar aquí en griego, tiene la connotación como de lanzar algo sobre alguien o sobre algo. Es como
cuando le ponen una manta a un caballo encima. Se la echan encima. El Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre el Señor tu carga. Echa sobre el Señor tu carga. ¿Recuerdan cuando comenzó lo de la pandemia? Hay gente que literalmente hasta debajo de las camas la llenó de arroz, de habichuela y de agua. Debajo de las camas, la despensa estaba llena. Debajo de las camas, eso era un almacén de agua en botellitas, sacos de arroz, de habichuela y papel sanitario. Yo no sé cuál es el problema con el papel sanitario. Echa sobre Jehová tu carga. Y cada vez que viene una situación al mundo, ya no sucede como antes, que todo el mundo corría a la iglesia. Ahora todo el mundo corre al supermercado. Ahora todo el mundo al supermercado. Porque el mundo se va a acabar y yo no quiero quedarme sin arroz. Oye, si tú te vas a morir, ¿qué arroz ni arroz? Busca a Dios para que por lo menos tengas esperanza a donde vas. ¿Qué papel sanitario ni papel sanitario? Yo recuerdo cuando yo era niño que iba a casa de mis abuelos. Ahí no existía papel sanitario. Eso no se usaba en esos tiempos. Hey, no estoy diciendo que soy tan viejo, estoy hablando de mis abuelos, por si acaso. Echa sobre el Señor tu carga, hermano. Deja de estar confiando en esos ídolos. No, pastor, pero yo soy cristiano, evangélico, lavado con la sangre de Cristo. Ya yo dejé la imagen de San Martín de Porres y de la Virgen de Guadalupe. Yo no estoy hablando de eso. Ya son ídolos más sofisticados. El trabajo, posición, mi estatus. O si no, el ídolo del cuerpo. Tengo que mantenerme 100% en forma. Y nada malo con mantenerse en forma, pero no haga de eso su ídolo. Porque si el que está en los cielos tiene otros planes contigo, con tu bello cuerpo, que tanto cuidas. Hermanos, si nos sometemos unos a otros en amor, si nos humillamos ante la poderosa mano de Dios, Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Pero recuerda que no es tu tiempo, no es mi tiempo, es el tiempo de Dios. Y si hacemos eso, nuestra confianza en Él va a crecer y viviremos libres de ansiedad. Usted sabe que el estrés es la enfermedad del siglo. La gente se está muriendo de estrés. O sea, usted tiene un dolorcito de cabeza, para que usted vea cómo el estrés funciona, aunque no soy médico ni nada que se parezca. Pero usted tiene un dolorcito de cabeza y usted comienza a preocuparse, wow, el bill del gas me llegó muy alto. Tengo que arreglarle esto al carro. La gasolina está subiendo, hay guerra en Ucrania. Mis hijos, a mi hijo le pasó esto y a mi nieto, los que ya tienen nietos. Y usted comienza a pensar. Y en vez de usted orar media hora, usted pasa media hora preocupándose y llama al primo allá en Puerto Rico y la prima en Santo Domingo.
o comienza a llamar a Honduras o a México, al país que sea. Que pasó tal cosa en Colombia. Y ahí hablando de sus problemas, se duerme. Al otro día, ese dolorcito de cabeza va a ser en el cuello, en la espalda, en las piernas. Bueno, esto es serio. Sea sabio, entienda los tiempos en que estamos. Si usted confía en el Señor, entonces usted se va a humillar ante el Señor. Y usted le va a dar gracias al Señor por la prueba también. Porque esa situación fue orquestada por Dios para hacer algo en su vida. El Dios que gobierna el universo es quien orquesta nuestros desiertos. ¡Wow! Si entendiéramos eso, simplemente nos sometiéramos a Él, ante su gobierno sabio. ¿Y sabe qué va a pasar? Que eso va a crear fortaleza en nuestras vidas. Y entonces vamos a llegar a la conclusión del versículo 7. Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, podemos confiar en el amor, en la fidelidad. Podemos confiar en la sabiduría de Dios. Nosotros, los que hemos creído en el Señor, confiamos en la fidelidad de Dios. Nosotros podemos descansar, hermano, de verdad. Los que hemos confiado en el Señor, podemos descansar. Nuestros hijos están en sus manos. Nada le va a pasar a ellos sin el consentimiento, la autorización y la supervisión de nuestro Dios. Nada nos va a pasar a nosotros sin ese permiso divino. Confía en el Señor, porque realmente Él tiene cuidado de nosotros. Amén, hermanos. Vamos a orar. Gloria a Jesús.